Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno, vamos a seguir con la segunda parte explicando un poco este proceso de la operacionalización de variables. ¿Ok? Entonces bueno, hace un momento hemos colocado ya un primer video y ahora vamos a colocar este segundo video, todavía viendo y analizando, digamos, esta primera parte que es la variable dimensión y la variable indicador. En el anterior video hemos quedado perfectamente claros en que lo que hacemos es un procesamos variables, ¿no? Desde lo más teórico a lo más empírico, ¿no? Para que sea fácilmente medible este elemento, esta característica que le interesa al investigador. En este segundo video vamos a ser un poquito más específicos en, en este proceso. También tenemos un ejemplo. Ok, ahí está. Tú tienes ya en tu pantalla lo que es la operacionalización de variables. ¿Qué se entiende por operacionalización de variables? Operacionalización de variables es generar el significado particular de una variable teórica, porque esas son las variables que hacen en la mayoría de los casos a las investigaciones y a las propuestas de investigación. Entonces, operacionalización de variables es generar el significado particular de una variable teórica mediante la formulación de dimensiones, indicadores e instrumentos de medición. En un tercer video vamos a ver la última parte que son los instrumentos. Acá vamos a seguir viendo dimensiones e indicadores. Ok, perfecto. Entonces habíamos quedado también en el primer video que nuestras variables, las que hacen nuestra investigación, nuestro proyecto de investigación, en su mayor parte son variables teóricas. Esas variables teóricas tenemos que lograr procesar, operar, llevar a que sean variables empíricas, variables que se puedan medir, observar y medir, ¿no? Si no, si no estás un poco captando esto, te invito a que veas el video anterior. Ok, entonces vamos como hemos iniciado, hay una variable que puede ser agresividad, ahí tienes el ejemplo acá, agresividad, ¿no? Como ejemplo. Y ahí está, esta es la variable teórica, ¿no? Es la variable conceptual, es una variable que está en el mundo de la teoría, ¿no? Ahora, se debe, obviamente, trabajar esta variable. Es decir, definir la variable consiste en conocer el significado de la variable teórica utilizando una bibliografía especializada. En la bibliografía se va a definir esta variable y cómo se la entiende. Obviamente no hay pues una sola definición, hay varias definiciones de varios autores. Lo que las delimita, lo que las determina, son que cada autor o cada grupo de autores sigue una tendencia, una perspectiva, es decir, una teoría de la ciencia. Entonces nosotros al ir definiendo esta variable, ya nos estamos acreditando, estamos ya siguiendo una tendencia, una teoría dentro de lo que viene a ser nuestra disciplina, ¿no? En el caso de derecho puede ser positivismo jurídico, estructuralismo jurídico, utilitarismo jurídico, etcétera, etcétera, etcétera. Seguiremos con la definición de variable. Valga la redundancia. Una misma variable puede ser conceptualizada de diversos modos. Es lo que hemos dicho en el anterior video. El elemento, la cosa,
el objeto, el fenómeno, el sujeto que nos interesa, que interesa al investigador, puede ser visto de diferentes perspectivas. Esas perspectivas son pues las teorías, ¿no? Uno puede ver este elemento, este sujeto, esto que le interesa al investigador, desde una perspectiva positivista. Otro podrá ver este mismo elemento desde una perspectiva funcionalista. Y así sucesivamente. Esto parece algo muy lógico y tal vez un poco fácil de comprender, pero no es tan así. Algunas veces pecamos de tratar de conocer todo y realmente no conocemos nada. Por ejemplo, cuando se habla de derecho informático, se piensa que es como un monolito y no es así. El derecho informático como tal, como objeto de mi atención, puede ser visto de diferentes perspectivas. Una de ellas podría ser obviamente la positivista, ver el tema de la normativa que se puede generar en el marco de los fenómenos informáticos, ¿no? Computadoras, etcétera. Pero hay otras perspectivas, ¿no? Por ejemplo, las funcionalistas, ¿cómo funcionan? ¿No? Y esto genera obviamente otras formas de percibir y de ver, de analizar, de reflexionar el fenómeno que nos interesa. Por eso bien dice acá, una misma variable puede ser conceptualizada de diversos modos. Esto depende de la perspectiva teórica con la cual se siente identificado el investigador. Eso es muy importante, porque no hay una sola perspectiva, porque no hay una sola teoría en ninguna disciplina. Ok, perfecto. Entonces entonces en este punto que vendría a ser el arranque de esta operacionalización, tendríamos la variable, en este caso un ejemplo, agresividad, y tendríamos que definirlo, ¿no? Pepito de los Palotes en su libro, qué sé yo, análisis de la agresividad en niños de escuela, qué sé yo, ¿no? Define, ¿no? Y eso junto con lo que viene a ser la cita en APA, obviamente. Ese autor o ese grupo de autores que estamos utilizando para definir esta variable ya son parte y representan a una teoría a la cual nos estamos ya nos estamos inscribiendo porque estamos adoptando esa postura, ¿no? Por eso en esta parte es importante una revisión teórica. Ok. Vamos a ir siguiendo estas líneas, ¿no? O sea, de la variable conceptual teórica tendríamos que procesar, moler, operar la variable y llegar a una variable intermedia, es decir, a la dimensión, que es otra variable. Entonces, ¿qué es una dimensión? Ahí está bien claro. Partes de una variable teórica, niveles, aspectos, componentes. Como hemos dicho, ¿no? Estudiante puede ser la variable teórica. Dimensión, colegio, universidad, posgrado, digamos, ¿no? Veremos en nuestro ejemplo. Agresividad, dimensiones, agresividad física y psicológica. No te olvides que para sacar esas dimensiones tiene que haber un backup teórico, ¿no? Ahí los autores te van a ir diciendo, ¿no? Cómo están dimensionando, en este caso, la agresividad. Ahora, este proceso que tú ves con estas flechitas es un proceso de abstracción, es decir, de reflexión, de un reflexionar la teoría que se está viendo, que se está leyendo, y el fenómeno que se está estudiando, y esa relación genera obviamente estos operadores y esta operacionalización de variables. Ahorita vamos a explicarlo mejor. Ok, entonces si hemos dimensionado, ahora vamos a llevarlo ya al límite final, que es llevarlo a que sea esta variable teórica que ha comenzado, que en nuestro caso, en nuestro ejemplo es agresividad, que lo tienes acá, la vamos a volver a una variable empírica, es decir, para que se pueda medir,
para que se pueda medir. Una variable empírica es una variable sobre todo de la realidad y que sea observable, ¿no? Claro, porque así podemos realmente medir, ¿no? ¿Cómo vamos a medir la agresividad si no hacemos ese trabajo de deducción o inducción? Si no la procesamos, si no la operamos, si no la abrimos y vemos qué tiene adentro en este caso el concepto agresividad, la variable agresividad. ¿Qué es un indicador? Son las características más visibles, ahí está, son los elementos más específicos y concretos de la variable teórica. Cada indicador debe referirse a hechos observables. Su número depende del nivel de abstracción. Identificarlos requiere de intuición y conocimiento teórico variable. En el caso que estamos hablando, en los indicadores de agresividad habíamos visto las dos dimensiones, física y psicológica, que acá se repiten, y los indicadores, por ejemplo, en física, riñas y peleas, claro, es observable. Y el otro, golpes, claro, que también es observable. En la dimensión psicológica tenemos dos, desvalorización e insultos, claro, que son perceptibles, que se pueden percibir, que se pueden medir. ¿Ok? Perfecto. Entonces, esta sería la operacionalización de la variable. En resumidas cuentas, ¿qué es? En resumidas cuentas es pasar nuestra variable de un mundo teórico a un mundo observable, real, para que se pueda medir. Ese pasar, ¿qué significa? Un análisis, una reflexión, una inducción, una deducción teórica y de observación, sobre todo. Ese proceso es un proceso de abstracción, como tú lo ves en el cuadradito verde. La abstracción es el número, o sea, ahora, aquí es muy interesante, escuchen bien esto. El número de indicadores, que acá, por ejemplo, son riñas y peleas, golpes, desvalorización, insultos, depende del nivel de abstracción. Escuchen bien. A mayor nivel de abstracción corresponde mayor cantidad de indicadores. Claro, aquí. Este todavía entonces sería un nivel muy básico, digamos, para poder analizar el tema, en este caso, de la agresión. ¿Se dan cuenta? Ok. Bueno, espero que con esta explicación haya quedado más claro aún el tema de variable, dimensiones e indicador. En sí, lo que hacemos es un proceso, una operación, una inducción, deducción de variables. Pasamos de una variable teórica a una variable más empírica, es decir, observable y posible de medir. Yo te agradezco mucho por tu atención y estamos encontrándonos en otra oportunidad. Muchísimas gracias.